La sola mención de Rick Lagina evoca instantáneamente el misterio de Oak Island, pero esta vez lo que se desencadenó fue mucho más allá de lo que el equipo había afrontado nunca. Durante la excavación, Rick desenterró una bóveda subterránea de hierro que había permanecido intacta durante siglos, y en el momento en que la puerta crujió al abrirse, ocurrió algo extraordinario. Un extraño resplandor azul salió de su interior. Dentro había artefactos antiguos cubiertos de símbolos que nadie en la Tierra podía descifrar. La conmoción en los rostros del equipo lo decía todo. Un olor rancio y metálico llenaba el aire como si un secreto enterrado durante generaciones acabara de salir a la luz. Entre las reliquias, un artefacto llevaba un símbolo prohibido que no parecía tanto una decoración como una advertencia. Rick murmuró en voz baja: «Nunca hemos visto nada como esto antes». Entonces, como si la propia isla respondiera a las imágenes de las cámaras, empezaron a parpadear y a fallar. Los monitores se llenaron de líneas estáticas y la atmósfera se volvió densa, casi eléctrica. Cuanto más se adentraba el equipo, más pesado se volvía el aire. ¿Estaba esto conectado a una civilización perdida? ¿O habían descubierto algo que nunca debió ser encontrado? Toda la tripulación quedó atrapada entre el miedo y la fascinación. La mirada de Rick lo dejó claro: esto era solo el principio. Así que, amigos, si creéis que este descubrimiento podría desvelar la mayor verdad de Oak Island, no parpadeéis. Miren hasta el final. Me gusta compartir y suscribirse, porque la próxima revelación podría reescribir la historia misma. Ese día la excavación de Oak Island parecía diferente. A medida que Rick Lagina y su equipo se adentraban en la excavación, el radar del Dr. Ian Spooner comenzó a emitir lecturas extrañas. La pantalla mostraba patrones distintos a todo lo que habían registrado antes, un reflejo circular brillante bajo la tierra, como si algo enorme se moviera suavemente bajo tierra. Rick se volvió bruscamente. «¿Qué es esto, Spooner?», preguntó. Toda la tripulación se quedó helada. En unos instantes, las lecturas se dispararon. Emma Culligan, monitorizando los datos geológicos, dijo tensa: «Señor, esto no es metal ordinario». Su voz vaciló entre el miedo y el asombro. A medida que Spooner aumentaba la frecuencia del radar, la imagen se hacía más clara, una enorme forma circular inequívocamente artificial. «Esto es algo grande», susurró Spooner. «Muy grande». El propio suelo empezó a reaccionar. Sutiles fluctuaciones magnéticas ondulaban por el suelo. La tripulación acordonó la zona y desconectó toda la maquinaria pesada para evitar vibraciones que pudieran dañar lo que hubiera debajo. Un ligero olor metálico persistía. Emma recalibró sus sensores. «La señal es inestable», dijo en voz baja. «Hay algún tipo de campo a su alrededor». Rick se arrodilló y recogió un puñado de tierra con la mente acelerada. «¿Es esta la bóveda marcada en ese viejo mapa?», preguntó. La tensión era insoportable. Las cámaras enfocan sus rostros, cada expresión es una mezcla de miedo y curiosidad. «Si estas lecturas son exactas», dijo Spooner, «acabamos de encontrar el mayor secreto de Oak Island». Rick exhaló lentamente. «Entonces procederemos con cautela», respondió. «Porque sea lo que hay ahí abajo, ha sido escondido por una razón». Una música suave y misteriosa sonó al comenzar la siguiente fase, e incluso la historia pareció contener la respiración. Los excavadores se movieron con cuidado. Entonces, sin previo aviso, el tono de la máquina cambió, un profundo estruendo metálico. «¡Señor!», gritó el operador. «Hemos chocado con algo sólido». Gritó el pelaro. Rick y Spooner se apresuraron a avanzar. A medida que se desprendían capas de tierra y piedra, empezó a emerger algo enorme, el contorno de una colosal estructura de hierro. Poco a poco la forma se hizo clara: una bóveda. Era enorme. Estaba enterrada bajo tierra, y su superficie, marcada por el óxido, conservaba intrincados grabados, cruces, círculos y extraños símbolos. Rick pasó la linterna por el acero. «Estas marcas», murmuró Spooner, «son medievales. Siglos de antigüedad».
El olor a tierra y hierro se mezclaba densamente en el aire mientras las cámaras rodaban desde todos los ángulos. Emma se agachó para examinar los símbolos. «Los hemos visto antes», dijo. «Coinciden con las antiguas reliquias templarias». «Ah». Los ojos de Rick se abrieron de par en par. Puso una mano sobre la fría superficie de la cámara. «Este lugar esconde algo», dijo en voz baja. «Algo que nunca debimos ver». El silencio se apoderó de la tripulación. La temperatura del aire bajó de repente. Una fuerte ráfaga de aire helado irrumpió por las rendijas de la puerta de la cámara acorazada, obligando a todos a retroceder. El miedo era palpable. Las cámaras siguieron rodando hasta que empezaron a fallar de nuevo. La señal se llenó de estática. La voz de Emma temblaba. «La cámara es inestable. Algo está interfiriendo». Rick miró fijamente a la oscuridad más allá de la puerta de la cámara acorazada. Un tenue resplandor azul parpadeaba en el interior. Era como si una puerta, no a otra cámara sino a otro mundo, se hubiera abierto ante ellos. Se oyó un sonido grave como un canto lejano, una antigua plegaria susurrada a través del tiempo. «¿Has oído eso?», preguntó Spooner con la voz apenas por encima de un susurro. Pero el sonido desapareció sustituido solo por el suave zumbido del viento. Rick levantó la linterna. El haz de luz cayó sobre las paredes de piedra grabadas con los mismos extraños símbolos que se veían en el exterior. El aire era espeso, frío y quieto. Lentamente el equipo entró. La cámara volvió a parpadear, un débil zumbido metálico resonaba bajo sus pies. Rick susurró: «Lo que sea que estaba durmiendo aquí, está despierto ahora». El equipo se congeló. El aire estaba inmóvil, pero algo invisible se cernía sobre ellos, una presencia cargada de siglos de silencio. Emma habló en voz baja, con voz temblorosa. «Esto no es solo una cámara acorazada. Es una advertencia». Rick la miró con determinación en los ojos. «Entonces nos enfrentamos a la verdad», dijo. «Cueste lo que cueste». Wow. Al adentrarse por primera vez en la cámara, el aire se impregnó de un olor a viejo y a podrido, el olor de una habitación cerrada durante cientos de años. La luz de la cámara recorrió el espacio y todos se detuvieron en seco. En las paredes había líneas y símbolos grabados, mientras que en el centro se alzaban varias pequeñas plataformas de piedra a la espera, como si custodiaran lo que viniera después. Cada plataforma contenía algo: estatuas de oro, monedas de plata y piedras brillantes. Había cientos de artefactos esparcidos por la sala, todos cubiertos por una gruesa capa de polvo, pero estaban casi completamente intactos. La voz del doctor. La voz de Spooner temblaba. «¿Tantas cosas y todas intactas?», preguntó Rick en voz baja, como si alguien las hubiera conservado deliberadamente. Emma acercó la cámara y acercó el zoom. En un rincón de una estantería de piedra había varios discos metálicos redondos grabados con extraños símbolos. Cerca había una pequeña estructura en forma de mesa, sobre la que reposaban algunas piedras redondas y varillas de plata, pero la atención de todos se centró de repente en un pequeño podio en el centro de la bóveda. Sobre él descansaba un orbe brillante. Emitía una tenue luz azul, tan tenue que solo era visible en la oscuridad. Al verlo, Rick susurró: «¿Es una fuente de energía?». El doctor Spooner sacó un escáner, pero al acercarlo al orbe, su máquina dejó de funcionar. Rick dijo en voz baja: «Esta cosa no es algo ordinario». El equipo se movió con cautela. Emma tomó fotografías de los artefactos mientras Marty consideraba cuidadosamente cada paso. Entonces los ojos de Rick se posaron en una vieja caja de madera separada del resto de los artefactos. Profundamente grabado en su superficie y en descoloridas letras doradas encima, estaba escrito: «No despertar». Todo el equipo se detuvo un momento. Emma dijo: «Rick, esto debe ser una advertencia. No lo abras». Pero la curiosidad de Rick superaba ahora a su miedo. Respiró hondo y dijo en voz baja: «Estamos aquí para encontrar la verdad, y está dentro de esta caja». Rick levantó lentamente la tapa de la caja. Al abrirla, un suave resplandor emanó de su interior y una brisa fresca sopló. Dentro había un cristal triangular transparente
pero que emitía una tenue luz. Debajo había un viejo manuscrito con los bordes quemados. El doctor Spooner cogió el documento y dijo: «Este lenguaje no coincide con ninguna escritura conocida». Rick levantó el cristal y lo puso al trasluz, y su luz trazó símbolos por las paredes como si se hubiera activado algún código antiguo. La tripulación estaba ahora completamente aturdida. Emma dijo: «Tal vez este es el artefacto que conecta todo lo demás». Marty respondió: «O tal vez esto es lo que no debería haber sido tocado». Un leve zumbido sonó en el interior de la cámara acorazada, como si alguien susurrara suavemente desde la distancia. Rick volvió a colocar el cristal en la caja y dijo en voz baja: «Sea lo que sea, ya no es solo nuestro secreto». En ese momento, todo el equipo supo que habían descubierto algo no registrado en la historia. La cámara retrocedió lentamente los relucientes artefactos esparcidos alrededor y el misterioso sonido que resonaba en el frío aire del interior de la cámara acorazada. Todo parecía como si una fuerza ancestral hubiera despertado de su letargo. Oak Island nunca volvería a ser la misma. El doctor Spooner desdobló lentamente el viejo manuscrito. El papel era frágil, quemado en los bordes y cubierto de extraños símbolos en el centro. Rick y Emma se inclinaron hacia él. Cada línea estaba escrita en una lengua antigua, algunas parecidas al latín, otras completamente diferentes. Spooner sacó su cuaderno y empezó a leer atentamente las palabras. Después de un momento de silencio dijo en voz baja: «Creo que dice toda la excavación estaba inquietantemente silenciosa. Solo se oía el susurro del viento». Las cámaras enfocaron el rostro de Rick, con los ojos llenos de miedo y curiosidad. El doctor Spooner habló en voz baja: «Si esta bóveda es realmente antigua, entonces estamos ante el mayor descubrimiento de Oak Island». Rick respiró hondo y dijo: «Abramos la puerta a la verdad». En ese momento comenzó la música dramática, y el mundo estaba a punto de descubrir lo que yacía bajo el suelo de Oak Island. Toda la tripulación de pie frente a la bóveda estaba ahora en completo silencio. La cámara se acercó lentamente a la superficie de la cámara acorazada y por primera vez sus verdaderas marcas se hicieron claramente visibles. Los símbolos grabados en relieve sobre el hierro estaban cubiertos de polvo y óxido, pero cuando Emma encendió una linterna, sus formas empezaron a brillar. Había triángulos, líneas onduladas como serpientes y símbolos en forma de estrella. Entre ellas una larga franja estaba grabada con palabras en latín, una de las cuales estaba medio borrada. Custodir veritatem, que significa proteger la verdad. Rick trató de leerla y dijo en voz baja: «Alguien ha grabado esto aquí muy cuidadosamente». El doctor Spooner, quitándose la suciedad, dijo que estas tallas podrían estar relacionadas con una organización religiosa o secreta. La colocación de los era tan precisa que parecía un código. Emma vio un gran símbolo en el lado derecho de la bóveda, una serpiente mordiéndose la cola, formando la forma del infinito. Dijo en voz baja: «He visto este símbolo antes en algún antiguo artefacto fenicio». El resto del equipo la miró sorprendido. Rick preguntó: «¿Estás diciendo que podría estar relacionado con la civilización mediterránea?» Emma asintió: «Sí, y de ser así, este descubrimiento rompería todas las reglas de la historia». Había un hormigueo frío en el aire, como si la propia bóveda estuviera contando su propia historia. Las cámaras tomaron primeros planos de las tallas. Algunos símbolos parecían señales de advertencia. Debajo de una marca aparecieron unas letras tenues Netang, que significaban «no toques esto». El doctor Spooner soltó una ligera carcajada. «Quizá no sea una broma». Rick, poniendo la mano sobre la superficie de la bóveda, susurró: «Cuanto más nos acercamos, más extraño parece este lugar». Los rostros de la tripulación mostraban ahora tanto miedo como curiosidad. Cada símbolo enterrado en el suelo parecía decir algo, un secreto, una advertencia. Emma finalmente dijo: «Estos no son solo tallas, son el lenguaje de una civilización antigua». Y Rick dijo en voz baja: «Entonces tendremos que escuchar con atención porque tal vez estos símbolos revelen la verdad más antigua sobre Oak Island». Mientras Marty alumbraba con su linterna la bóveda, algo extraño sucedió. Al principio todo parecía normal,
pero al cabo de unos segundos la superficie de la bóveda empezó a temblar ligeramente. Al principio todos pensaron que podría deberse a las vibraciones de la excavación, pero las máquinas estaban apagadas. Pequeñas partículas en el suelo comenzaron a moverse y un ligero olor metálico llenó el aire. Rick inmediatamente hizo señas a todos para que se retiraran, pero Marty dijo: «Acabo de encender la luz, Owie», y comenzó a moverse por su cuenta. La sorpresa y el miedo eran evidentes en las caras de todos. El doctor Spooner sacó una brújula magnética para comprobar si había alguna reacción magnética, pero en cuanto la colocó cerca de la bóveda, la aguja empezó a girar como loca. No paraba de girar a derecha e izquierda como si estuviera atrapado en un campo de energía invisible. Emma miró el monitor y dijo alarmada: «Las lecturas del campo magnético son muy inestables». Rick respiró hondo y dijo: «Tal vez esta bóveda no esté hecha solo de metal, es otra cosa». El aire era cada vez más pesado, y un débil zumbido empezó a surgir del subsuelo, como si una máquina se despertara lentamente. Todos los miembros de la tripulación dieron un paso atrás y miraron a la cámara acorazada. Las cámaras grababan desde todos los ángulos, pero algunos fotogramas se quedaban estáticos de repente como si la señal hubiera sufrido interferencias. Rick le dijo a Marty: «Baja las luces, tal vez esté provocando una reacción». Pero en cuanto se atenuaron las luces, las vibraciones cesaron brevemente y luego se fueron calmando por completo. El silencio volvió a apoderarse del lugar, pero todos intuyeron que había ocurrido algo muy inusual. El doctor Spooner puso la mano en la pared de la cámara acorazada y dijo en voz baja: «Esta estructura parece viva, como si estuviera hecha de energía». Rick respondió: «O tal vez está protegiendo algo de energía». Los miembros de la tripulación se miraron unos a otros inseguros de si proceder o no. El suspense en el aire era tan denso que cada respiración se sentía pesada. Rick finalmente dijo con voz calmada: «Ya no hay vuelta atrás. Tenemos que averiguar qué esconde esta cámara acorazada». Rick respiró hondo y dijo: «Hacedlo despacio». Y el equipo agarró la pesada manija de hierro del costado de la bóveda. Todos se movieron con cautela como si estuvieran a punto de tocar una trampa. Quitaron una gruesa capa de suciedad y óxido, y cuando tiraron ligeramente de la bóveda para abrirla, sonó un leve crujido como si una puerta centenaria despertara de su letargo. Marty giró el picaporte con fuerza, y la puerta comenzó a abrirse lentamente. «Los que abran el sello se enfrentarán al guardián». Su voz era profunda y solemne. Toda la sala enmudeció de repente. Rick preguntó sorprendido: «¿Guardián? ¿Quiere decir un protector?» Spooner contestó: «Tal vez sea una advertencia o una profecía». Emma dijo: «Entonces eso significa que esta bóveda no era solo un lugar para almacenar artefactos, sino que fue construida para sellar algo». La atmósfera se hizo más pesada mientras escuchaba. Rick volvió a mirar el manuscrito. Algunos símbolos también estaban grabados en las paredes de la bóveda. Él dijo: «Mira, estas son las mismas marcas que vimos afuera. Entonces, ¿están todos conectados?» Spooner asintió y dijo: «Tal vez. Si esta línea es cierta, entonces tal vez hemos perturbado algo que fue sellado hace siglos». Justo entonces, un extraño cambio comenzó dentro de la bóveda. La presión atmosférica bajó de repente y la temperatura empezó a descender rápidamente. Emma se apretó nerviosamente la chaqueta y dijo: «¿Cómo es que de repente hace tanto frío aquí?» El doctor Spooner tomó una lectura del instrumento. «La temperatura ha bajado 5 grados. Algo está pasando». Rick miró a su alrededor. Todo estaba en silencio, pero el aire interior se sentía más pesado que nunca. Justo entonces, la grabación de la cámara empezó a parpadear ligeramente. Líneas estáticas recorrieron la pantalla y un débil eco comenzó a oírse en el audio, como un leve susurro. Marty dijo nervioso: «La señal de la cámara es inestable», y entonces un artefacto situado detrás de él empezó a brillar débilmente. Era un pequeño disco metálico que antes no tenía ningún aspecto especial, pero ahora los símbolos grabados en él brillaban con una luz azul. El doctor Spooner dijo sorprendido. «Brilla por sí solo». Emma dio un paso atrás.
Se activó por alguna reacción. Rick levantó el cristal y miró. Su luz era más brillante que antes, como si estuviera absorbiendo un campo de energía. De repente se oyó una ligera vibración procedente de las paredes de la cámara acorazada. Las cámaras empezaron a fallar de nuevo, y algunos fotogramas de las grabaciones parecían mostrar una sombra moviéndose rápidamente. El Dr. Spooner dijo: «Algo se movió ahí dentro. Alguien lo vio». Pero cuando volvieron a mirar, no había nada. Una fría capa parecida a la niebla flotaba en el aire. Emma dijo en voz baja: «¿Es ese el guardián del que escribieron?» Rick permaneció en silencio, limitándose a mirar el artefacto resplandeciente. Ahora el miedo era evidente en los rostros de todos. Cuanto más tiempo pasaba en la cámara, más extraña se volvía la atmósfera. Los instrumentos habían dejado de funcionar y un sabor metálico impregnaba el aire. Rick dijo en voz baja: «Si esta profecía es cierta, entonces hemos despertado no solo un tesoro, sino un antiguo poder». La cámara retrocede lentamente. Símbolos en las paredes de la bóveda comienzan a brillar débilmente, y una voz profunda narra: ¿fue esto una advertencia o el comienzo de una fatalidad inminente? La brisa fresca en Oak Island ese día parecía transmitir un secreto diferente, un secreto que quizá nunca debió revelarse. La atmósfera de Oak Island era completamente diferente en el aire fresco de la mañana. Lo que había ocurrido dentro de la cámara acorazada la noche anterior había conmocionado a todo el equipo. Rick convocó inmediatamente a algunos arqueólogos e historiadores de renombre de Halifax y Boston. Al mediodía, un convoy de vehículos había llegado al lugar de la excavación. El equipo incluía al Dr. Ellison, historiador, el profesor Hargrave, experto en templarios, y el Dr. Raj Patel, experto en escritura antigua. Todos los expertos examinaron cuidadosamente los artefactos de la cámara acorazada. Tras manipular cada objeto con guantes, se miraron unos a otros. Sus rostros mostraban más sorpresa que emoción. El Dr. Ellison dijo: «Algunas de las reliquias que hay aquí parecen ser de origen egipcio, como si contuvieran símbolos asociados a Anubis y Ra». Señaló un artefacto, una pequeña estatua que representaba una deidad con cabeza de halcón. El profesor Hargrave miró otro artefacto cercano que tenía una cruz y marcas de caballero. Dijo: «Esto está claramente relacionado con la Orden de los Templarios». El Dr. Raj Patel abrió su libro y empezó a comparar símbolos. Dijo: «Esta combinación es imposible. Nunca se ha documentado una conexión semejante entre Egipto y los Templarios». Emma dijo en voz baja: «Entonces, ¿cómo ha llegado todo esto a un mismo lugar?». Rick se limitó a responder: «Tal vez Oak Island sea el lugar donde se encuentran diferentes relatos de la historia». El Dr. Spooner dio instrucciones al equipo de cámaras para que lo grabaran todo con detalle. Cada experto tomaba fotos y bocetos del artefacto. La curiosidad y el miedo llenaban el ambiente. Entonces el Dr. Ellison divisó un símbolo en una pared que hasta entonces había escapado a la atención de todos, un símbolo de fusión de ambas culturas. Dijo: «Este es un símbolo de fusión, un símbolo común de dos civilizaciones». Rick dijo en voz baja: «Entonces, es Oak Island, el lugar donde se ocultaba algo sagrado para ambos mundos». Nadie respondió, pero los rostros de todos mostraban la misma pregunta. ¿No es este el mayor descubrimiento de la historia del mundo? Al anochecer, el ambiente cambió de repente. A lo lejos se oyó el ruido de los motores de los coches y en cuestión de minutos llegaron al lugar todoterrenos negros y camiones militares. Salieron funcionarios uniformados acompañados de guardias armados. Rick y su equipo se quedaron atónitos. Un oficial se adelantó y dijo: «Mr. Lagina, detenga la excavación ahora. Este sitio está ahora bajo control federal». Rick protestó: «Pero nuestro equipo hizo este descubrimiento. Tenemos derecho a estudiarlo». El oficial dijo fríamente: «Lo que se ha encontrado aquí es un asunto de seguridad nacional». El Dr. Spooner dio un paso adelante y dijo: «Este es un descubrimiento arqueológico. ¿Qué problema de seguridad hay?».
Pero el oficial, sin ofrecer ninguna explicación, se limitó a decir: «Vamos a enviar a nuestra gente. Ustedes quédense fuera». Pronto se instalaron tiendas de campaña y escáneres, y los medios de comunicación fueron desalojados del lugar. Emma le dijo a Rick: «No me siento bien. Parece que intentan ocultar algo». Los ojos de Rick estaban llenos tanto de ira como de confusión. Dijo en voz baja: «Hemos hecho el mayor descubrimiento del siglo, y ahora se nos escapa de las manos». Al caer la noche, todo el sitio fue sellado. Se colocaron carteles de zona restringida en el exterior. Rick estaba de pie al otro lado de la valla mirando fijamente la bóveda. El aire conservaba el mismo frío extraño y aún se percibía un débil resplandor procedente del interior de la bóveda. Una profunda narración resonó. El descubrimiento de Oak Island iba a cambiar la historia, o era algo que debía ocultarse al mundo. Era de noche, y Oak Island estaba completamente silenciosa y envuelta en la oscuridad. La excavación estaba ahora bajo control gubernamental, pero la ansiedad de Rick iba en aumento. Le preocupaba que el mayor descubrimiento de su vida se le hubiera escapado. Bajo las luces de seguridad desplegadas en el lugar, Rick se sentó tranquilamente en su coche, comprobando algunos datos en su ordenador portátil. En ese momento, abrió una carpeta secreta. Imágenes nocturnas de la bóveda. De hecho, durante la excavación, Rick había tomado algunas fotos secretas y clips cortos con su minicámara montada en la muñeca. No le había contado a nadie lo que había visto hasta ahora. Se abrió la primera imagen de la pantalla, una toma clara del orbe brillante situado en el centro de la cámara acorazada. Su luz azul creaba extrañas formas en la lente de la cámara. La segunda imagen mostraba el viejo manuscrito con los bordes quemados, y en el centro aparecía la inscripción: «Aquellos que abran el sello se enfrentarán al guardián». Rick respiró hondo y cerró el portátil. Comprendió que lo que habían encontrado no era solo un tesoro antiguo. Estaba relacionado con algún misterio, con algún poder ancestral. Había miedo en sus ojos y también la determinación de que si el mundo iba a conocer la verdad, todo esto no podía permanecer oculto. A la mañana siguiente se reunió con Marty y le dijo: «Tengo algo que debemos mostrar incluso si el gobierno confisca el sitio». Marty se sorprendió. «Rick, si esto se filtra, nos detendrán». Rick dijo con calma: «Tal vez, pero la verdad no puede ser suprimida». Esa misma noche, Rick copió las fotos en su disco de seguridad y se las envió a un viejo amigo director de documentales. Él simplemente escribió: «Si algo me pasa, libera esta filmación. La gente se merece la verdad». Unas horas más tarde, Rick estaba sentado en su cabaña frente a su cámara. Fuera soplaba el viento, y dentro solo había una tenue luz. La luz roja de la cámara parpadeaba. Rick dijo en voz baja: «Lo que encontramos no era historia, era una advertencia». Su voz era pesada, como si las palabras le pesaran en el corazón. «Pensábamos que buscábamos oro, reliquias, o restos de una civilización perdida. Pero ahora parece que hemos despertado algo que nunca debería haber sido tocado». Sus ojos estaban llenos de miedo y pesar. Rick respiró hondo y miró a la cámara. «He visto esa cámara. Sus paredes respiran y ese orbe sigue vivo. El gobierno dice que es por seguridad nacional, pero sé que eso es asunto de otro poder». Le temblaba la voz. «Si alguna vez se difunde este vídeo, sabrás que hemos tocado la verdad de Oak Island». Apagó la cámara, pero sus ojos se detuvieron en la misma luz roja durante unos segundos. Cansado pero lleno de verdad. El sonido de las olas del mar resuena en el exterior y la narración se desvanece lentamente. Esta confesión de Rick Lagina puede haber sido su última grabación o el comienzo de la historia más aterradora de Oak Island. Eran alrededor de las 2 de la mañana. Había un extraño escalofrío en el aire y todo el emplazamiento de Oak Island estaba en silencio. El equipo gubernamental había abandonado el lugar, pero las cámaras de vigilancia seguían encendidas. Entonces, de repente, se detectó actividad en un monitor. La puerta de hierro de la cámara acorazada, que había permanecido entreabierta durante el día, empezó a moverse lentamente por sí sola. Al principio parecía deberse al viento o a los cambios de temperatura, pero la cámara lo demostró claramente. La bóveda se estaba cerrando sola.
Unas pesadas planchas de hierro crujieron y volvieron a unirse lentamente, sellando la puerta por completo. Al mismo tiempo, se oyó un débil zumbido metálico procedente de los altavoces, como si alguna máquina o fuente de energía se hubiera activado en el interior. Los guardias de la sala de control se quedaron atónitos. Comprobaron los instrumentos, pero todas las lecturas desaparecieron de repente. El medidor de radiación, la brújula magnética, los sensores de temperatura, todos se apagaron a la vez. Ninguna de las máquinas tenía energía, como si la bóveda hubiera absorbido toda la energía. Se sintió una ligera vibración en el aire, y el suelo tembló ligeramente. Rick, que en ese momento se encontraba en su camarote, oyó la alarma de vigilancia y salió corriendo. Corrió hacia el lugar donde ahora solo una tenue luz azul se asomaba por las grietas de la cámara acorazada. Se quedó un momento mirando la luz como si la cámara volviera a cobrar vida. El doctor. Ese es el mismo sonido que oímos la primera vez que abrimos la cámara. Emma intentó comprobar los datos en su tableta, pero el sistema mostraba un error. Rick dijo en voz baja: «Tal vez la bóveda no se cerró sola. Tal vez alguien lo hizo desde dentro». Al oír esto, todo el mundo se quedó en silencio por un momento. Una ráfaga de aire frío atravesó la bóveda, y parecía como si una fuerza invisible estuviera allí presente. Marty dijo: «Deberíamos abandonar este lugar». Pero los ojos de Rick permanecieron fijos en el débil resplandor. Dijo en voz baja: «Hemos despertado algo que no quiere volver a dormirse». Cuando salió el sol a la mañana siguiente, la cámara estaba completamente en silencio. El gobierno puso el sitio en bloqueo permanente. Había señales de advertencia por todas partes. Zona restringida, prohibida la entrada. Pero los lugareños dijeron que seguían oyendo un débil zumbido por la noche. Nadie sabía qué había pasado dentro ni por qué la cámara se había sellado sola. Pero Rick sabía que Oak Island ya no era el mismo lugar. La voz grave del narrador resuena. ¿Desveló Rick Lagina la maldición prohibida de Oak Island? ¿O era esta cámara la clave de alguna antigua civilización oculta al mundo? La cámara se aleja lentamente. Las olas del mar chocan. Un débil resplandor azul todavía visible desde la ubicación de la bóveda. La voz se desvanece en los momentos finales de la narración. Tal vez, el secreto que Oak Island ha ocultado durante siglos esté a punto de hablar por sí mismo. Luego llega la CTA final con una pausa dramática. Si crees que el misterio de Oak Island aún no ha terminado, comenta, dale a me gusta, comparte, y no olvides suscribirte. Porque el próximo capítulo lo cambiará todo.